Un millonario abandonó a su hija en silla de ruedas en una carretera desierta para morir. Años después la vio en la televisión y se sorprendió con lo que dijo. El sonido amortiguado de voces y pasos apresurados llenaba el pasillo del hospital mientras Marcelo Montero miraba fijamente el vidrio de la incubadora. Ahí estaba su hija recién nacida, Valentina, tan pequeña y frágil, conectada a tubos que parecían asfixiarla en lugar de mantenerla viva. Apretaba los puños con fuerza, tratando de ignorar el dolor que ardía dentro de él. El médico acababa de darle la noticia. Su esposa, Ana, no había resistido el parto. La niña, a quien debería amar con todas sus fuerzas, ahora era un recuerdo vivo de lo que había perdido. Marcelo apartó la mirada, intentando alejar la culpa que empezaba a infiltrarse. No quería culparla, pero no podía evitarlo. Ella no debía haber sobrevivido mientras Ana moría. ¿Por qué el destino había sido tan cruel? Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, en lugar de consuelo, su hija representaba un peso que no sabía cómo cargar. Los años pasaron, pero el dolor no disminuía. Valentina crecía rodeada de lujo, en una mansión que más parecía un museo que un hogar. Pero mientras el mundo a su alrededor rebosaba de riqueza, su mundo interior estaba vacío. A los 5 años, ya había entendido lo suficiente para saber que su padre la veía como una carga. Rara vez le hablaba directamente, siempre delegando sus cuidados a la niñera, Clara, quien hacía lo posible por llenar el vacío que dejaba el padre. Incluso siendo tan joven, Valentina notaba que su silla de ruedas la hacía diferente. Observaba a los otros niños correr y jugar en el jardín de la escuela mientras ella se quedaba al margen, tratando de contener las lágrimas. Extrañaba algo que nunca tuvo: un abrazo, una mirada cariñosa, una palabra de aliento. El único sonido familiar en la casa era el eco de los pasos apresurados de Marcelo, que iba y venía como una sombra. Se enterraba en el trabajo, como si eso pudiera silenciar los gritos del dolor que llevaba dentro. Pero el dolor de Marcelo no era una excusa suficiente. Ese día, mientras conducía por un camino sinuoso y desierto, su mente hervía de frustraciones. Había perdido un contrato importante y la culpa lo consumía por dentro. Las palabras de un colega resonaban en su cabeza. «Nunca volviste a ser el mismo después de la muerte de Ana». Sabía que era verdad, pero no quería oírlo. Estaba roto, y Valentina era la pieza que no lograba encajar en su vida. En el asiento trasero, Valentina observaba el paisaje por la ventana. Sabía que algo andaba mal. Su padre nunca la llevaba de paseo, nunca la sacaba de casa. ¿Por qué ese día era diferente? Marcelo, con los dedos temblorosos, sujetaba el volante. Su mente era un torbellino. Quería huir, desaparecer, librarse del peso insoportable que lo acompañaba. Y Valentina era el mayor símbolo de ese peso. Detuvo el coche abruptamente. Valentina lo miró, confundida. «¿Papá?» Su voz era pequeña, vacilante. Marcelo no respondió. Salió del coche, caminó hasta su lado y abrió la puerta. «Vas a esperar aquí, ¿está bien? Ya vuelvo». Su tono era frío, mecánico. Antes de que Valentina pudiera hacer más preguntas, empujó su silla de ruedas hacia afuera y regresó al coche sin mirar atrás. La niña se quedó ahí, sola, al borde del camino. El sonido del motor desapareció a la distancia, dejándola rodeada de un silencio abrumador. El miedo se apoderó de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras el viento frío rozaba su piel. No entendía por qué su padre la había dejado ahí, pero en el fondo, algo en su corazón ya sabía la respuesta. Horas después, el sol comenzaba a ponerse cuando un viejo camión pasó por el camino. Dentro de él, Antonio y Teresa regresaban de otro día de trabajo en el campo. Teresa, con los ojos atentos, notó algo inusual. «Detente, Antonio», dijo,
señalando hacia la orilla del camino. Ahí estaba Valentina, acurrucada en su silla, temblando de frío. Antonio se detuvo de inmediato y ambos bajaron apresuradamente. «Dios mío, niña, ¿qué haces aquí sola?», preguntó Teresa, arrodillándose junto a Valentina. La voz dulce y acogedora de la mujer fue como un bálsamo para el corazón de la niña. Valentina la miró, dudosa, antes de murmurar: «Mi papá me dejó aquí». Las palabras perforaron el corazón de Teresa. Miró a Antonio, que estaba claramente impactado. Sin dudarlo, la pareja ayudó a Valentina a subir al camión. Teresa la envolvió con una manta y sostuvo sus pequeñas manos. «Todo está bien ahora, querida. Estás a salvo». En el camino a la casa sencilla donde vivían, Teresa no pudo contener las lágrimas. Sabía que esa niña, abandonada de forma tan cruel, necesitaba más que un techo. Necesitaba amor, algo que Teresa y Antonio siempre habían tenido de sobra, pero nunca habían tenido a quien ofrecerlo. Al llegar, la pareja preparó una comida caliente e hizo todo para que Valentina se sintiera cómoda. Por primera vez escuchó una risa genuina, sintió un abrazo cálido y descubrió algo que nunca supo que existía: el amor incondicional. Mientras Valentina se dormía en el pequeño cuarto improvisado, Teresa acariciaba su cabello y prometía en silencio que nunca la dejaría sentir el vacío de nuevo. Antonio, observando la escena, sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Habían encontrado a la hija que siempre habían soñado tener. En el corazón de Valentina comenzaba a surgir un nuevo sentimiento, aunque pequeño: esperanza. Incluso en el abandono, había sido encontrada por dos personas que estaban dispuestas a mostrarle que merecía ser amada. Y así, sin saberlo, su viaje de transformación había comenzado. El canto del gallo al amanecer invadía el pequeño cuarto donde Valentina despertaba por primera vez en la casa de Antonio y Teresa. El espacio era modesto: una cama de madera con sábanas simples y un armario que parecía haber sido reparado varias veces a lo largo de los años. Las paredes, pintadas de un beige desgastado, emanaban calidez humana, un contraste absoluto con la frialdad y el silencio de la mansión donde había crecido. Valentina abrió los ojos lentamente, percibiendo el aroma de pan recién horneado que venía desde la cocina. Escuchó voces bajas fuera del cuarto. Antonio y Teresa conversaban, preocupados pero decididos a hacerla sentir en casa. Valentina seguía confundida. ¿Qué significaba ese lugar? ¿Quiénes eran esas personas que la trataban con tanta amabilidad? Teresa apareció en la puerta con una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. «Buenos días, querida. ¿Dormiste bien?». Valentina asintió con la cabeza, tímida. Teresa se acercó y se sentó junto a la cama. «Si necesitas algo, solo avísame. Vamos a cuidarte, ¿de acuerdo?». Sus palabras eran dichas con una dulzura a la que Valentina no estaba acostumbrada. Algo comenzó a calentar su corazón, pero el miedo a creer en esa nueva realidad aún la hacía dudar. Los primeros días en la casa de Antonio y Teresa fueron un aprendizaje para todos. Valentina no estaba acostumbrada a la simplicidad. La mansión donde había crecido era fría, pero ofrecía todos los lujos que el dinero podía comprar. Allí, en cambio, no había empleados ni juguetes caros. Antonio y Teresa compartían lo poco que tenían con generosidad, la incluían en cada detalle de la rutina, explicándole con paciencia cómo realizaban las tareas diarias. Teresa era especialmente atenta, ayudando a Valentina a adaptarse a la casa que no tenía accesibilidad, pero sí mucha creatividad. «Vamos a improvisar una rampa para tu silla», dijo Antonio, llevándose la mano al mentón mientras examinaba los escalones de la entrada. «Nada que un poco de madera y trabajo duro no puedan arreglar». Valentina, aunque todavía llevaba el trauma del abandono, empezó a darse cuenta de que, en esa casa,
Cada pequeño gesto venía de un lugar genuino. La primera noche en que no pudo dormir, Valentina escuchó a Teresa cantando en la sala mientras lavaba los trastes. Su voz suave llenaba la casa como un viento que calmaba. Teresa notó los ojos atentos de Valentina asomándose por la puerta. ¿Te gusta la música?, preguntó Teresa, secándose las manos con el delantal. Valentina dudó, pero respondió: No, no lo sé. Nunca he escuchado a alguien cantar así. Teresa sonrió y se acercó, sentándose a su lado. La música tiene una forma de sanar el corazón. Siempre canto para sentirme más ligera. ¿Quieres que te cante para dormir? Valentina solo asintió con la cabeza. Teresa comenzó a cantar una canción de cuna, y por primera vez en años, Valentina sintió que podía dormirse sin ese peso constante en el pecho. Mientras cerraba los ojos, sintió algo nuevo. La voz de Teresa parecía llenar los vacíos que llevaba dentro. Con el paso de las semanas, Valentina comenzó a soltarse. Ayudaba a Teresa en la cocina, aunque solo fuera pelando frutas o acomodando los ingredientes. Antonio siempre hacía bromas para sacar risas de la niña, y cuando lo lograba, mostraba una sonrisa satisfecha. Sin embargo, había momentos en los que Valentina se perdía en sus propios pensamientos, reviviendo el abandono de su padre. Una tarde, mientras Antonio trabajaba en el jardín, Valentina miró a Teresa y preguntó: ¿Por qué mi papá me dejó? La pregunta salió casi como un susurro, pero cargaba el peso de 1 tonelada. Teresa, que lavaba los platos, se detuvo de inmediato. Se sentó junto a Valentina y tomó sus pequeñas manos. No puedo darte todas las respuestas, querida, pero lo que sí puedo decirte es que no merecías eso. Nadie lo merece. Teresa contuvo el llanto, tratando de ser fuerte por Valentina. ¿Sabes qué creo? Que el amor es más fuerte que cualquier dolor, y lo que te pasó no define quién eres. Tú eres muy especial, Valentina. La niña miró a Teresa y por primera vez dejó que las lágrimas fluyeran. Teresa la abrazó con fuerza, como una madre lo haría. Un día, mientras Teresa organizaba cajas en el pequeño depósito, encontró una vieja armónica que había pertenecido a su padre. Limpió el instrumento y se lo entregó a Valentina. ¿Por qué no lo intentas? No tienes que ser perfecta, solo siente la música. Valentina miró el instrumento, curiosa. Intentó tocar y, claro, los primeros sonidos fueron torpes. Pero había algo ahí, algo que tenía sentido para ella. Después de eso, Teresa comenzó a cantar junto con los sonidos que Valentina sacaba de la armónica. Poco a poco, la niña fue ganando confianza, tratando de seguir el ritmo de Teresa. Cuando logró formar su primera melodía sencilla, sus ojos brillaron. Teresa aplaudió emocionada. «Tienes un don, mi niña, un don hermoso». Valentina comenzó a pasar más tiempo con la armónica, experimentando con sonidos y melodías. Un día, cuando Antonio regresó del huerto, escuchó la música por la ventana y sonrió. «Nuestra pequeña artista está creciendo», dijo, orgulloso. Aunque el trauma del abandono seguía presente, Valentina estaba empezando a encontrar su voz. No solo en la música, sino en la vida. Por primera vez soñaba con algo. Crear música que expresara todo lo que sentía, desde el dolor hasta la esperanza. Todavía llevaba las cicatrices del pasado, pero en la sencillez de esa casa llena de amor, Valentina estaba descubriendo algo que nunca había tenido antes, una razón para creer en el futuro. Los primeros pasos para enfrentar el mundo fuera del calor del hogar de Antonio y Teresa llegaron con la entrada de Valentina a la escuela. La pequeña comunidad rural donde vivían tenía una escuela modesta, pero acogedora. Teresa preparó a Valentina con mucho cuidado esa mañana, arreglando el cabello de la niña con delicadeza y eligiendo el vestido más bonito que tenía. «Hoy vas a brillar, mi ángel», dijo Teresa con una sonrisa cálida.
aunque sabía que el camino hacia la adaptación no sería fácil. La llegada a la escuela estuvo marcada por miradas curiosas. Niños de todas las edades se reunían en el patio para observar a la niña en la silla de ruedas. Algunos señalaban, otros murmuraban entre ellos. Valentina, aunque nerviosa, mantuvo la cabeza en alto, intentando ignorar los susurros. Pero los comentarios no tardaron en llegar. «Ni siquiera puede correr. ¿Cómo va a jugar con nosotros?», dijo uno de los niños mayores, cruzando los brazos. Valentina sintió que su rostro se encendía y por un momento deseó desaparecer. Sin embargo, la voz de Teresa resonaba en su mente. «Eres más fuerte de lo que imaginas». Durante el recreo, Valentina se aisló en una esquina, observando a los demás niños jugar. Aunque quería unirse a ellos, el miedo a ser rechazada era mayor. Fue entonces cuando una niña de cabello trenzado, llamada Sofía, se acercó. «Hola, soy Sofía. ¿Quieres jugar a las adivinanzas? Tú eliges las palabras y yo intento adivinarlas». Valentina dudó, pero la sonrisa genuina de Sofía la conquistó. Por primera vez sintió que tal vez podría hacer amigos, a pesar de las diferencias. Al llegar a casa, Valentina se derrumbó en los brazos de Teresa, contándole los comentarios crueles que había escuchado en la escuela. «¿Por qué la gente no me quiere? Yo no he hecho nada malo», preguntó entre sollozos. Teresa la abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. «No has hecho nada malo, mi amor. El problema no está en ti, sino en quienes no entienden lo especial que eres. ¿Y sabes qué hacemos cuando algo nos duele? Le mostramos al mundo de lo que somos capaces». Antonio, que escuchaba la conversación desde la cocina, se acercó con una sonrisa. «¿Y sabes cómo puedes hacerlo? Con tu música. La música habla más fuerte que cualquier tontería de esos niños». Valentina lo miró, intrigada. A pesar del dolor, algo dentro de ella comenzaba a creer que había una forma de transformar esas heridas en algo más grande. Los días en la escuela siguieron siendo desafiantes, pero Valentina empezó a encontrar pequeñas victorias. Con el apoyo de Sofía, se unió al grupo de niños que jugaban a las adivinanzas y dibujaban historias durante el recreo. Siempre había miradas y comentarios malintencionados, pero la amistad de Sofía era un ancla que mantenía a Valentina firme. En casa, la música se hacía cada vez más presente. Valentina pasaba horas experimentando con la vieja armónica que Teresa le había dado, intentando crear melodías que expresaran lo que sentía. Un día, Teresa la encontró sentada en el patio, tarareando mientras tocaba. La voz de Valentina era delicada, pero llena de emoción. Teresa quedó encantada. «Tienes un don, Valentina, un regalo que necesitas compartir con el mundo». Con el paso de los meses, Valentina comenzó a componer sus primeras melodías. Eran simples, pero cargadas de emoción. Escribía sobre la tristeza de haber sido abandonada, sobre la fuerza que encontró en Teresa y Antonio y sobre la esperanza de un futuro mejor. Teresa siempre la animaba, cantando junto a ella, mientras Antonio aplaudía y decía que algún día la gente pagaría por escuchar esas canciones. Una de las canciones que Valentina compuso fue especialmente significativa. La llamó Más allá de los muros. La letra hablaba sobre querer ir más allá de las barreras que el mundo imponía y demostrar que, a pesar de las limitaciones, tenía sueños más grandes. Una noche, mientras Valentina cantaba esa canción, Teresa no pudo contener las lágrimas. «Esa es la canción de tu corazón, mi niña. No dejes que nadie silencie esa voz». Sin embargo, no todo eran victorias. Valentina seguía enfrentando momentos difíciles en la escuela. Un grupo de niños empezó a perseguirla, llamándola niña rota.
Una tarde, al llegar a casa, tiró la armónica al suelo y gritó: «¡Ya no quiero esto! ¡Quiero ser como todos los demás!». Antonio se agachó, recogió la armónica y la puso de nuevo en las manos de Valentina. «Escucha, pequeña. La vida nunca es fácil, pero ahí está el secreto. No se trata de ser como todos los demás, se trata de ser quien tú eres. Y quien tú eres, Valentina, es algo que nadie más puede ser. Así que muéstrales a todos quién es Valentina Montero». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Valentina. A la mañana siguiente fue a la escuela con la cabeza en alto. Cuando los niños comenzaron a murmurar y burlarse, los ignoró. Durante el recreo, sacó su armónica y empezó a tocar una melodía que había creado la noche anterior. Poco a poco, el sonido capturó la atención de todos. Incluso los más crueles dejaron de hacer ruido para escuchar. Cuando terminó, un silencio cubrió el patio, y entonces Sofía empezó a aplaudir. Pronto, otros niños la siguieron. Por primera vez, Valentina sintió que su música tenía el poder de cambiar las cosas. Esa noche, Teresa y Antonio la abrazaron con orgullo. «Hoy le mostraste al mundo quién eres», dijo Teresa. Valentina sonrió, con un brillo en los ojos que no había tenido en mucho tiempo. Empezaba a entender que su música no era solo un refugio, sino una forma de conectarse, de mostrar su fuerza y de transformar su dolor en algo hermoso. Con el tiempo, Valentina encontró confianza en su identidad. Todavía enfrentaba desafíos diarios, pero ahora sabía que tenía una voz que nadie podía silenciar. Y, con esa voz, empezó a recorrer el camino para convertirse en mucho más de lo que el mundo esperaba de ella. El sonido de la guitarra resonaba en el patio de la casa de Antonio y Teresa. A sus 14 años, Valentina ya tenía una rutina. Pasaba las tardes componiendo y cantando en el banco de madera que estaba bajo el gran árbol del patio. Su talento había crecido de forma impresionante con el paso de los años, y su voz era capaz de emocionar incluso a los más indiferentes. Teresa, siempre su mayor apoyo, a menudo se unía a ella, cantando armonías y ayudándola a perfeccionar las letras. Valentina se había convertido en una joven llena de determinación, pero aún cargaba con las cicatrices del pasado. La música seguía siendo su forma más poderosa de expresión, un refugio donde podía volcar sus sentimientos sin reservas. En sus letras hablaba de superación, esperanza y también del abandono que todavía la atormentaba. A pesar de todo, había una fuerza renovada en su corazón, una certeza de que su voz tenía el poder de alcanzar algo más grande. La oportunidad de presentarse ante otras personas llegó cuando Teresa inscribió a Valentina en un pequeño evento local, una feria comunitaria donde artistas amateurs mostraban su talento. Cuando Teresa le dio la noticia, Valentina dudó. «No lo sé, tía Teresa. ¿Y si la gente se ríe de mí? ¿Y si piensan que no soy lo suficientemente buena?». Teresa tomó sus manos con firmeza. «Mi niña, ya has enfrentado cosas mucho más difíciles que esto. No importa lo que la gente diga. Lo que importa es que des lo mejor de ti. Muéstrales quién eres». El día del evento, Valentina estaba nerviosa. Llevaba un vestido azul claro que Teresa había cosido especialmente para la ocasión. Antonio ajustó cuidadosamente la rampa improvisada que él mismo había construido para que Valentina pudiera subir al escenario. Mientras esperaba su turno, observaba a otros artistas presentarse, bailarines, poetas, músicos. Cuando llamaron su nombre, sintió que el corazón se le salía del pecho. Pero al mirar al público y ver a Antonio y Teresa aplaudiendo con entusiasmo, respiró profundo, tomó el micrófono y comenzó a cantar. Su voz empezó tímida, pero a medida que se conectaba con la letra, una canción que había compuesto llamada Raíces de Esperanza, fue ganando fuerza.
La melodía era suave, pero llena de emoción, y las palabras hablaban de encontrar fortaleza en medio de las dificultades, de cómo las raíces más profundas crecen en terrenos difíciles. El público quedó en absoluto silencio, absorbiendo cada nota y cada palabra. Cuando terminó, hubo un instante de silencio, seguido de aplausos cálidos que hicieron que Valentina sonriera como nunca antes. Entre los espectadores estaba Vanessa, una productora musical que visitaba la comunidad para un proyecto relacionado con talentos locales. Era una mujer segura de sí misma, con una mirada analítica que parecía ver más allá de lo evidente. Al escuchar a Valentina cantar, un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa voz tenía algo único, algo que no se enseñaba, una verdad que cautivaba. Tras la presentación, Vanessa se acercó a Valentina, quien estaba junto a Teresa y Antonio, recibiendo felicitaciones. «Estuviste increíble allá arriba», dijo Vanessa extendiendo la mano. «Soy Vanessa, productora musical. Creo que tienes algo muy especial». Valentina la miró, sorprendida y un poco incrédula. «¿Productora musical?», repitió en un susurro. Vanessa rió. «Sí, trabajo con música y artistas y creo que tienes potencial para algo mucho más grande que cantar en ferias locales». Teresa y Antonio, visiblemente emocionados, animaron a Valentina a escuchar lo que Vanessa tenía que decir. Vanessa explicó que quería trabajar con ella, ofreciéndole orientación y la oportunidad de grabar un EP. «No te voy a prometer que será fácil», dijo Vanessa, mirándola directamente a los ojos. «Pero si quieres, creo que podemos lograr algo increíble juntas». La decisión no fue fácil. Aunque la idea la emocionaba, Valentina tenía miedo. «¿Y si no soy lo suficientemente buena?», le preguntó a Teresa mientras doblaban ropa en el cuarto. Teresa puso las manos en sus hombros. «No tienes que ser perfecta, mi querida. Solo tienes que ser tú, y eso ya es más que suficiente». Con el apoyo de Antonio y Teresa, Valentina aceptó la propuesta de Vanessa. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Vanessa ayudó a Valentina a grabar sus primeras canciones en un pequeño estudio. Valentina eligió 3 composiciones que representaban su trayectoria hasta ese momento. Una de ellas, llamada Cicatrices del Viento, era especialmente emotiva, hablando del dolor de ser abandonada, pero también de la fortaleza para seguir adelante. Durante las grabaciones, Valentina enfrentó nuevos desafíos. Le costaba mostrar sus emociones frente a extraños, especialmente cuando las canciones trataban sobre el abandono de su padre. Vanessa notó la tensión y la llamó para una conversación privada. «Si quieres que la gente sienta lo que tú sientes, tienes que permitirte sentirlo también. Sé que duele, pero tu dolor es tu fuerza. Úsalo». Valentina siguió el consejo y poco a poco comenzó a soltarse. Cuando finalmente terminó de grabar el EP, titulado Acordes de Esperanza, Vanessa estaba impresionada. «Tienes algo que pocas personas tienen, Valentina, ¿verdad? Y eso va a tocar muchas vidas». Con el lanzamiento del EP, Valentina empezó a ganar atención fuera de su pequeña comunidad. Las personas se conectaban con sus canciones de una manera única. Muchas enviaban mensajes diciendo cómo sus letras les habían inspirado esperanza y fortaleza. Valentina se sentía orgullosa, pero también sabía que, con esa exposición, venía una nueva presión. Además, las composiciones sobre su padre traían a la superficie recuerdos dolorosos. Una noche, sola en su cuarto, Valentina miró el techo y se preguntó si Marcelo, su padre, habría escuchado sus canciones. El pensamiento era perturbador, pero inevitable. Mientras tanto, Teresa y Antonio le recordaban constantemente de dónde venía y cuánto había logrado. «No importa lo que pase, siempre estaremos aquí para ti», decía Teresa, tomando las manos de Valentina con cariño.
Valentina ahora estaba en un mundo nuevo, lleno de posibilidades, pero también repleto de incertidumbres. Su música era su arma y su armadura, pero el peso de su historia seguía acompañándola. Sin embargo, algo era seguro, ya no estaba sola, y cada acorde que tocaba la acercaba a algo más grande, algo que aún estaba por descubrir. El lanzamiento del EP Acordes de Esperanza marcó un punto de inflexión en la vida de Valentina. El álbum rápidamente ganó notoriedad en las plataformas digitales y sus canciones comenzaron a compartirse entre personas de todo el país. Las letras sinceras y emotivas de Valentina, combinadas con su voz única y la historia de superación detrás de su música, cautivaron al público. En pocas semanas se convirtió en un fenómeno nacional. Periódicos y programas de televisión empezaron a hablar sobre la joven que, a pesar de todas las adversidades, transformó su dolor en arte. Entre las canciones del EP, Cicatrices del Viento destacó como la favorita del público. La letra hablaba de una herida que el tiempo no borraba, pero que enseñaba a volar con el viento. Era imposible escucharla sin sentirse profundamente conmovido. Con el éxito llegaron invitaciones para entrevistas, presentaciones en programas de televisión y conciertos. Vanessa, siempre al lado de Valentina, la ayudaba a navegar este nuevo mundo de fama. A pesar del brillo y los logros, Valentina a menudo se sentía abrumada por la exposición. «Siento como si todos estuvieran mirando directamente a mi alma», le confesó a Teresa una noche. «Mis canciones son tan personales y ahora todo el mundo conoce mi dolor». «Pero eso es lo que hace que tu música sea tan especial, mi niña», respondió Teresa, tomando su rostro con ternura. «La gente no te está juzgando, se están sanando con tu valentía». Entre las miles de personas tocadas por las canciones de Valentina estaba Marcelo. Estaba sentado en su oficina cuando escuchó Cicatrices del Viento por primera vez en la radio. La melodía suave, acompañada de una letra dolorosamente familiar, lo obligó a detenerse. Reconoció de inmediato que aquella voz pertenecía a la hija que había abandonado años atrás. Cada palabra parecía un espejo que reflejaba la culpa que había enterrado durante tanto tiempo. Marcelo comenzó a buscar información sobre Valentina. Descubrió que estaba apareciendo en programas de televisión y que su historia de superación era ampliamente admirada. Cada entrevista era un recordatorio del devastador error que había cometido. Valentina no mencionaba directamente el abandono, pero sus palabras y canciones dejaban claro que el pasado la había marcado profundamente. Después de días de dudas, Marcelo decidió intentar contactarla. Escribió una carta larga, pero al releerla sintió que no transmitía lo suficiente. Intentó llamar a Vanessa, pero su llamada fue rechazada. Finalmente, una mañana, decidió asistir a una firma de autógrafos de Valentina. Sabía que podía ser rechazado, pero tenía que intentarlo. Valentina estaba sentada en una mesa larga, firmando CDs y tomándose fotos con sus fans. La fila serpenteaba por la librería, llena de personas que la miraban con admiración. Cada sonrisa y palabra de aliento la reconfortaban, pero también la agotaban. Cuando la fila parecía interminable, Valentina miró hacia adelante y sintió que el corazón le daba un vuelco. Ahí estaba Marcelo. Parecía mayor de lo que recordaba en las pocas imágenes que tenía de él. Su cabello estaba gris y sus ojos, antes fríos, ahora estaban cargados de arrepentimiento. Marcelo dio un paso adelante con las manos temblorosas. «Valentina, ¿puedo hablar contigo?» Valentina sintió que el mundo giraba. Todas las miradas estaban sobre ellos y por un momento no supo qué hacer. Vanessa, percibiendo la tensión, se acercó y le susurró: «¿Quieres que le pida que se vaya?» Valentina respiró profundamente y negó con la cabeza. «Yo quiero escuchar lo que tiene que decir».
Marcelo se sentó en una silla cercana mientras la fila se detenía temporalmente. «No sé ni por dónde empezar», dijo con la voz quebrada. «Me equivoqué, Valentina. Me equivoqué de una manera que nunca podré corregir. Pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente de lo que hice. No pasa un solo día sin que piense en lo que sucedió». Valentina lo miraba en silencio, tratando de procesar sus palabras. Se sentía como la niña de 7 años que había sido abandonada, pero ahora tenía la fortaleza de una joven que había superado desafíos inimaginables. «¿Te arrepientes ahora, después de todo lo que pasó?» Su voz salió firme, pero cargada de emoción. «¿Sabes lo que fue para mí ser dejada ahí como si no valiera nada?» Marcelo bajó la cabeza. «No tengo excusas, Valentina. Solo tengo arrepentimiento y un deseo, el de intentar arreglar las cosas, aunque sé que quizás sea demasiado tarde». La conversación fue breve, y Valentina no pudo decir todo lo que quería. Vanessa sugirió que se tomara un tiempo para procesar el encuentro. «No tienes que decidir nada ahora. Este tipo de dolor toma tiempo para sanar», dijo Vanessa. Al llegar a casa, Valentina le contó todo a Teresa y Antonio. «Parte de mí quiere odiarlo para siempre», confesó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Pero otra parte quiere entender por qué». Teresa la abrazó con ternura. «No tiene nada de malo querer respuestas, mi querida, pero no te sientas obligada a perdonarlo antes de estar lista. Este es tu tiempo y él tiene que respetarlo». En los días siguientes, Marcelo continuó intentando contactarla. Enviaba mensajes y cartas, siempre pidiendo hablar con ella nuevamente. Valentina, por su parte, se refugió en la música para lidiar con los sentimientos encontrados. Escribió una nueva canción llamada Puentes Quemados, que hablaba de la dificultad de reconstruir algo que se había destruido. Cuando la canción fue lanzada, muchos la interpretaron como otro himno de superación, pero para Marcelo fue un recordatorio doloroso de que aún tenía mucho por hacer para ganarse el perdón de su hija. El éxito de Valentina seguía creciendo, pero su lucha interna la acompañaba. Sabía que reconectarse con Marcelo no era algo que pudiera resolverse rápidamente. Mientras tanto, encontraba fortaleza en Antonio y Teresa, quienes nunca dejaron de ser su refugio. A pesar de todo, Valentina empezaba a darse cuenta de que el perdón, aunque difícil, tal vez era un paso necesario para su propia sanación. Y así, su viaje continuaba, ahora con un nuevo desafío: decidir si estaba lista para reconstruir el puente que había sido destruido tantos años atrás. La vida de Valentina se había convertido en una sucesión de compromisos ininterrumpidos. Se levantaba temprano para entrevistas en emisoras de radio, ensayaba para conciertos por la tarde y, por la noche, subía a los escenarios con la responsabilidad de ofrecer actuaciones que emocionaban a miles de personas. La joven que un día componía canciones en el patio de su casa, ahora cargaba con el peso de la fama. Era un mundo deslumbrante, pero también agotador. En los camerinos, antes de cada presentación, Valentina sentía su corazón acelerarse, no solo por la emoción de cantar, sino por la constante presión de cumplir con las expectativas de un público que la veía como un símbolo de superación. «Todos creen que soy fuerte todo el tiempo», confesó a Vanessa mientras esperaba para subir al escenario en una importante premiación. «Pero a veces solo quiero ser yo misma, sin tener que demostrar nada». Vanessa, quien se había convertido casi en una hermana mayor para Valentina, la abrazó. «No tienes que cargar con todo tú sola. Recuerda que tu música habla de la verdad, y la verdad es que también eres humana. Eso es lo que la gente ama de ti, Valentina». A pesar del apoyo, había noches en las que Valentina se sentía sofocada. Surgían críticas sobre su apariencia, su historia, incluso sobre su discapacidad. «Solo tiene éxito porque la gente le tiene lástima»,
Leía en algunos comentarios en las redes sociales. Esas palabras resonaban en su mente, despertando inseguridades del pasado. Ella sabía que su talento era real, pero lidiar con la crueldad de las personas era una carga que a veces parecía insoportable. Mientras tanto, Marcelo seguía intentando reconstruir el puente que había destruido. Desde su primer reencuentro, mantenía el contacto a través de mensajes y cartas, nunca insistiendo demasiado, pero dejando claro que estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. «Quiero conocer a la persona increíble en la que te has convertido», decía en una de sus cartas. «Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza». Valentina leía los mensajes y, aunque todavía sentía rencor, no podía ignorar la sinceridad en las palabras de su padre. Una noche tranquila, después de otro concierto lleno, decidió hablar con Teresa sobre lo que sentía. «Tía Teresa, ¿y si él realmente ha cambiado? ¿Y si nunca le doy una oportunidad y termino arrepintiéndome?» Teresa tomó la mano de Valentina con ternura. «Perdonar no significa olvidar, mi niña. Significa liberar tu corazón del dolor que has cargado por tanto tiempo. Pero el perdón debe venir a tu ritmo, no al de él». Con esas palabras en mente, Valentina decidió escuchar a Marcelo nuevamente. No sería una conversación fácil, pero sabía que necesitaba enfrentar ese capítulo de su vida para poder avanzar. El reencuentro ocurrió en un parque tranquilo, lejos de los reflectores de la prensa. Valentina llegó en su silla de ruedas, vestida con ropa sencilla y sin maquillaje, como queriendo mostrar que en ese momento no era una artista famosa, sino solo una hija tratando de entender a su padre. Marcelo la esperaba sentado en una banca, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Cuando Valentina se acercó, él levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz tembló al decir: «Gracias por venir». Valentina solo asintió, sin saber por dónde empezar. El silencio inicial fue interrumpido por Marcelo, quien comenzó a hablar del pasado. Contó cómo el duelo por la muerte de Ana lo consumió hasta el punto de sentirse incapaz de cuidar de Valentina. «Me sentí un fracaso», admitió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Y, en lugar de luchar, huí. Te abandoné cuando más me necesitabas, y ese es el mayor arrepentimiento de mi vida». Valentina lo escuchó en silencio, intentando procesar cada palabra. Su mente la llevaba de regreso a aquella tarde en la carretera, cuando el coche de Marcelo desapareció en el horizonte. «¿Tienes idea de lo que sentí?», preguntó con la voz quebrada. «Dejaste a una niña sola, creyendo que no era lo suficientemente buena para ser amada». Marcelo asintió, llorando aún más. «Lo sé, Valentina, no hay excusa para lo que hice. Pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que he cambiado». Después de esa conversación inicial, Valentina se dio cuenta de que, aunque aún había dolor, algo dentro de ella había cambiado. Decidió mantener contacto con Marcelo, pero con cautela. Empezaron a intercambiar mensajes con más frecuencia y él incluso asistió discretamente a algunos de sus conciertos, siempre respetando sus límites. Valentina usó la música para procesar esta nueva dinámica en su vida. Una noche, mientras tocaba la guitarra en casa, surgió una nueva melodía. Era una canción sobre el dolor, el arrepentimiento y la posibilidad de reconstruir lo que se había perdido. La llamó Caminos de Regreso. Cuando mostró la canción a Teresa y Antonio, ambos se emocionaron profundamente. «Es una de las cosas más hermosas que has escrito», dijo Antonio, limpiándose los ojos. El proceso de reconciliación con Marcelo no fue lineal. Hubo momentos de avance, como cuando él compartió historias sobre Ana, algo que Valentina siempre había querido saber.
Pero también había días en los que el resentimiento volvía con fuerza. Ella todavía se preguntaba si podía confiar en él, si merecía un lugar en su vida. Vanessa, notando la turbulencia emocional de Valentina, sugirió que tomara un tiempo para sí misma. Has estado cargando con tantas cosas últimamente, la fama, las expectativas y ahora esto con tu padre. Es importante que recuerdes que tienes derecho a descansar, a cuidarte. Valentina aceptó el consejo y pasó unos días lejos de los reflectores, en la casa de Antonio y Teresa. Allí encontró paz al volver a sus raíces, tocando música en el patio y hablando de cosas sencillas. Fue en ese tiempo cuando se dio cuenta de que el perdón no era solo para Marcelo, sino para ella misma. Necesitaba dejar ir el pasado para poder seguir adelante. Cuando Valentina finalmente decidió incluir a Marcelo de manera más activa en su vida, estableció límites claros. Quiero intentarlo, pero tomará tiempo. No esperes que olvide lo que pasó, porque eso forma parte de quién soy. Pero estoy dispuesta a ver quién eres ahora. Marcelo aceptó las condiciones, agradecido por la oportunidad de estar presente en la vida de su hija. Con esto, Valentina comenzó a sentir un peso menos sobre sus hombros. La jornada de perdón aún estaba en curso, pero cada paso la hacía sentirse más ligera. Su música también reflejaba esta transformación, con canciones que ahora hablaban no solo del dolor, sino también de la sanación y la reconexión. Aunque la fama seguía trayendo desafíos, Valentina estaba aprendiendo a equilibrar la presión con momentos de sencillez, y mientras trabajaba para sanar su corazón, seguía inspirando a millones de personas con su música, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden dar lugar a nuevos comienzos. Las luces del escenario se apagaron, y el sonido ensordecedor de los aplausos llenó el estadio abarrotado. Valentina acababa de terminar un concierto en París, parte de su primera gira mundial. Al bajar del escenario, sintió una ola de agotamiento, pero también de satisfacción. Cada vez que subía a cantar, veía rostros de todas las edades, culturas e historias, todos conectados por su música. Sus letras habían cruzado fronteras lingüísticas y emocionales, convirtiéndola en un ícono global. Con el éxito internacional, Valentina se dio cuenta de que tenía una oportunidad única en sus manos. Más que una artista, sentía que podía usar su voz para dar visibilidad a causas importantes. La música no es solo sobre emociones, le dijo a Vanessa durante una reunión en Nueva York. Se trata de impacto. Si mi historia puede inspirar a alguien, entonces quiero hacer más que solo cantar. La oportunidad de actuar llegó cuando Valentina recibió una invitación de la ONU para convertirse en embajadora de buena voluntad. La organización estaba impresionada con su trayectoria y el impacto positivo de su música, especialmente en la promoción de la inclusión y la esperanza. Cuando recibió la invitación formal, Valentina permaneció en silencio por unos segundos. ¿Estás bien?, preguntó Vanessa, que estaba a su lado. Valentina sonrió, con los ojos brillando. Es más de lo que jamás imaginé, pero es exactamente lo que quiero hacer. Como embajadora, Valentina comenzó a viajar a diferentes países, visitando comunidades marginadas, escuelas para niños con discapacidad y proyectos sociales que promovían la inclusión. Durante estas visitas, no solo cantaba, sino que también hablaba con las personas, escuchaba sus historias y aprendía sobre sus luchas. Cada encuentro alimentaba su deseo de hacer más. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en India, donde Valentina conoció a Aarav, un niño de 10 años, que también usaba una silla de ruedas. Había perdido a sus padres en un accidente y vivía en un pequeño refugio. A pesar de las dificultades, Aarav estaba lleno de sueños y esperanza. Quiero ser como tú, Valentina.
le dijo sujetando su mano con fuerza. Quiero mostrarle al mundo que puedo hacer cosas grandes. Esas palabras tocaron profundamente a Valentina. Al regresar al hotel esa noche, escribió una nueva canción inspirada en Arab, llamada Voces Pequeñas. La letra hablaba sobre las voces que el mundo tiende a ignorar, pero que tienen el poder de cambiarlo todo. La canción rápidamente se convirtió en un himno, usado en campañas para promover derechos y oportunidades para personas con discapacidad. Con el tiempo, Valentina amplió aún más su impacto. Ayudó a lanzar programas de educación inclusiva y donó parte de las ganancias de su gira para financiar iniciativas que proporcionaban tecnología asistiva en comunidades desfavorecidas. Pero, incluso con todos estos logros, Valentina sentía que algo dentro de ella seguía sin resolverse. En una entrevista para una importante revista, le preguntaron cómo manejaba el peso de ser un símbolo de esperanza. «Es difícil», admitió. «Llevo muchas cicatrices y no todas están curadas. A veces siento que estoy ayudando al mundo a sanar, pero todavía estoy aprendiendo a sanarme a mí misma». Esas palabras resonaron profundamente entre sus fans. Muchos enviaron mensajes agradeciéndole por su honestidad. «No necesitas ser perfecta, Valentina», decía una carta de una fan de Brasil. «Nos inspiras porque demuestras que la fuerza viene precisamente de reconocer nuestras vulnerabilidades». Marcelo, que seguía de cerca la trayectoria de su hija, sentía un orgullo creciente, pero también sabía que había un vacío entre ellos que necesitaba ser llenado. Comenzó a participar más activamente en las iniciativas de Valentina, ayudando a organizar eventos y recaudando fondos para sus campañas. La relación entre ambos, aunque aún marcada por el pasado, comenzaba a solidificarse. Marcelo no buscaba un perdón inmediato, pero se aseguraba de mostrar que estaba presente. Una tarde, durante un viaje a un evento de inclusión en Chile, Marcelo y Valentina tuvieron un momento de conversación sincera. «Sabes que lo que estás haciendo está cambiando el mundo, ¿verdad?», le dijo Marcelo, mirando a su hija con admiración. Valentina sonrió. «Lo sé, pero a veces siento que no estoy cambiando en mí misma tan rápido como me gustaría». Marcelo dudó antes de responder, pero dijo: «Me cambiaste a mí, y solo por eso ya hiciste algo que nadie más ha logrado». Al final del evento en Chile, Valentina anunció la creación de un proyecto especial, la Fundación Alas para Soñar. Con el apoyo de Marcelo, Teresa y Antonio, la fundación se creó para proporcionar tecnología asistiva, educación inclusiva y oportunidades artísticas para jóvenes con discapacidad. «Tuve suerte», dijo Valentina durante el discurso de lanzamiento. «Antonio y Teresa me dieron un hogar cuando no tenía nada. Ahora quiero que esta fundación sea el hogar de los sueños de muchas otras personas». La fundación creció rápidamente, alcanzando decenas de países en pocos años. Valentina se aseguraba de estar presente en cada etapa, desde los eventos benéficos hasta las visitas a los beneficiarios. Incluso con su apretada agenda, nunca olvidaba sus raíces y lo que realmente importaba. Sin embargo, por las noches, cuando estaba sola, Valentina aún se enfrentaba a las cicatrices emocionales que la acompañaban desde la infancia. En una de esas noches, sentada al piano, escribió una nueva canción llamada Corazón Completo. La letra hablaba sobre la jornada de coser las propias heridas y cómo, incluso con cicatrices, el corazón aún podía amar y abrirse a nuevas posibilidades. Corazón Completo fue lanzada como parte de un álbum que reflejaba su evolución personal y artística.
La canción se convirtió en un hito en su carrera, no solo por su éxito comercial, sino porque representaba el momento en el que Valentina empezó a sentir que, a pesar de las cicatrices, finalmente estaba completa. Valentina se había convertido en más que una cantante. Ahora era una líder, una activista y una inspiración global. Su música y sus acciones trascendieron barreras, uniendo a las personas en torno a un mensaje poderoso. No importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay espacio para la sanación, la inclusión y la esperanza. Y, mientras miraba hacia el futuro, sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sentía que estaba verdaderamente en el camino correcto. La Fundación Alas para Soñar comenzó como un sueño, pero pronto se convirtió en el mayor proyecto de la vida de Valentina. Inspirada por su propia historia, quería crear un espacio donde niños, jóvenes y adultos con discapacidad pudieran encontrar no solo recursos, sino también una comunidad de apoyo, inclusión y empoderamiento. Antonio, Teresa y Marcelo fueron los primeros en abrazar el proyecto, ofreciendo sus habilidades y apoyo incondicional para transformar la idea en realidad. El primer paso fue encontrar el lugar ideal. Tras meses de búsqueda, decidieron que la sede de la fundación estaría en una antigua escuela abandonada, en una ciudad cercana a la comunidad donde Valentina había crecido. El edificio, desgastado por el tiempo, parecía un reflejo de las luchas enfrentadas por tantas personas marginadas. «Es perfecto», dijo Valentina durante su primera visita al lugar. «Al igual que nosotros, este lugar puede ser restaurado y transformado». La remodelación del edificio fue un esfuerzo conjunto. Marcelo usó su experiencia en negocios para organizar donaciones y patrocinadores, mientras Antonio coordinaba a los trabajadores voluntarios que ayudaban a construir rampas, instalar elevadores y adaptar los espacios para hacerlos accesibles. Teresa, por su parte, se encargaba de los detalles prácticos, como la decoración y la creación de áreas acogedoras que hacían que el lugar se sintiera más como un hogar que como una institución. El día de la inauguración, Valentina estaba radiante. Llevaba un vestido blanco sencillo que reflejaba la pureza de su intención. Afuera de la fundación, cientos de personas se habían reunido para presenciar el inicio de algo especial. Entre ellos había niños en sillas de ruedas, familias emocionadas y socios que habían creído en el proyecto desde el principio. En su discurso de apertura, Valentina sostenía el micrófono con manos temblorosas, pero su voz era firme. Cuando era niña, sentía que no había un lugar para mí en el mundo. Pero tuve la suerte de encontrar personas que me dieron alas para soñar. Esta fundación es para todos aquellos que sienten que el mundo los ha dejado atrás. Aquí no solo tendrán un espacio para crecer, sino también para mostrarle al mundo de lo que son capaces. Los primeros meses de la fundación fueron intensos. Valentina dedicaba gran parte de su tiempo a conocer a las personas que buscaban ayuda. Desde jóvenes que querían explorar talentos artísticos hasta adultos que luchaban por accesibilidad en sus comunidades, cada historia que escuchaba reforzaba el propósito de la fundación. Uno de los programas más exitosos fue el de artes, donde se alentaba a jóvenes con discapacidad a expresar sus emociones a través de la música, la pintura y el teatro. Valentina solía hacer visitas sorpresa a las clases de música, inspirando a los alumnos con su propia historia. Durante una de esas visitas, conoció a Camila, una niña de 12 años que adoraba cantar, pero tenía miedo de presentarse. «Tengo miedo de fallar», dijo Camila, con los ojos llenos de lágrimas. Valentina se arrodilló a su lado, tomando sus manos. «¿Sabes, Camila? Yo también tuve miedo, pero ¿sabes qué me ayudó a seguir adelante? Saber que incluso si fallaba, mi voz podría tocar a alguien. Canta para ti misma primero. Lo demás llegará con el tiempo.
Inspirada por Valentina, Camila cantó por primera vez en un evento de la Fundación unas semanas después. Su presentación conmovió al público y reafirmó el poder transformador del proyecto. Mientras tanto, Marcelo comenzó a desempeñar un papel crucial en la fundación. Utilizaba su red de contactos para atraer inversionistas y expandir el alcance de Alas para Soñar. Al principio, la constante presencia de Marcelo incomodaba a Valentina, pero con el tiempo se dio cuenta de que realmente estaba comprometido con el proyecto y con reconstruir su relación. Una noche, después de un largo día de trabajo, Valentina y Marcelo se encontraron en la oficina de la fundación. Ambos estaban agotados, pero satisfechos con el progreso. Marcelo miró a su hija y le dijo: «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad contigo, Valentina. Verte crear algo tan grande, tan significativo, es un regalo. Sé que nunca podré borrar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy aquí para hacer lo que sea necesario». Valentina guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Aún siento el dolor de lo que pasó, papá, pero también veo que estás intentándolo. Y eso significa mucho para mí. Tal vez nunca tengamos la relación que otras familias tienen, pero estoy dispuesta a seguir construyendo lo que tenemos ahora». Fue un momento de conexión profunda. Para Marcelo, esas palabras eran más valiosas que cualquier éxito que hubiera logrado en su vida. Con el paso de los años, la fundación se expandió a otras regiones, abriendo filiales en diferentes países. Valentina también estableció alianzas con empresas de tecnología para desarrollar dispositivos asistivos accesibles como sillas de ruedas motorizadas de bajo costo y aplicaciones de comunicación alternativa. Cada nuevo proyecto era una celebración de inclusión e innovación. A pesar del éxito, Valentina se aseguraba de estar presente en cada etapa. En uno de los eventos internacionales de la fundación, un periodista le preguntó: «Con todo lo que has logrado, ¿qué más falta por alcanzar?». Ella sonrió y respondió: «Siempre habrá algo más por hacer. Mientras haya una persona que se sienta invisible o excluida, mi trabajo no estará terminado». Esa misma noche, Valentina se sentó con Teresa y Antonio, quienes seguían siendo sus mayores pilares de apoyo. «¿Alguna vez imaginaron que todo esto sucedería?», preguntó riendo. Antonio respondió: «Desde el momento en que tomaste esa armónica en el patio, supe que eras especial. Pero, honestamente, esto es más grande que cualquier cosa que pudiera haber soñado». Teresa tomó la mano de Valentina. «Has transformado tu dolor en amor, mi niña. Y ese es el tipo de legado que nada puede borrar». El impacto de Alas para Soñar no solo era visible en números o estadísticas, sino en los rostros de las personas cuyas vidas habían sido transformadas. Valentina sabía que, incluso con todos los logros, aún había cicatrices en su corazón. Pero también sabía que, al ayudar a los demás, estaba sanando lentamente a sí misma. La fundación se convirtió en un símbolo de todo lo que ella representaba: resiliencia, inclusión y el valor de soñar. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar. Después de todo, había más alas por dar y más sueños por realizar. El auditorio estaba lleno: líderes mundiales, artistas renombrados, científicos y activistas ocupaban los asientos, esperando la entrada de Valentina Montero. En el escenario, una gran pantalla mostraba imágenes de su trayectoria. La joven tímida que comenzó cantando en eventos comunitarios, la artista consagrada que emocionó a millones, y la activista incansable que luchaba por la inclusión y la accesibilidad. A los 40 años, Valentina no era solo una artista, era una fuerza global de transformación. Cuando entró al escenario, el público la recibió con una ovación de pie. Vestida con un elegante traje blanco y su inseparable sonrisa cálida, Valentina se acercó al atril. «Hoy estamos aquí para celebrar no solo el progreso,
comenzó con una voz firme y cargada de emoción, sino también el poder de la empatía, la inclusión y la tecnología que conecta vidas y derriba barreras. El evento marcaba el lanzamiento oficial del Instituto Valentina Montero de Tecnología Asistiva, un proyecto ambicioso que unía su pasión por la música, su experiencia como activista y su determinación de crear un mundo más accesible. El instituto tenía como objetivo democratizar el acceso a dispositivos asistivos, desarrollar tecnologías innovadoras y formar alianzas globales para transformar la vida de personas con discapacidad. La idea del instituto nació años antes, cuando Valentina se dio cuenta de que, a pesar del impacto de la Fundación Alas para Soñar, aún existía una brecha significativa en el acceso a la tecnología para personas con discapacidad. «Quiero más que ofrecer apoyo», había dicho en una reunión con su equipo. «Quiero crear herramientas que empoderen a las personas, que les den autonomía y la oportunidad de ser protagonistas de sus propias historias». Con el apoyo de científicos, ingenieros e inversionistas, el instituto comenzó a desarrollar proyectos innovadores como sillas de ruedas motorizadas más accesibles, prótesis robóticas personalizables y aplicaciones de realidad aumentada para la inclusión educativa. Marcelo desempeñó un papel fundamental en este proceso, utilizando su experiencia empresarial para atraer financiamiento y garantizar que el instituto tuviera una base sólida. «Jamás pensé que estaría aquí trabajando al lado de mi hija», dijo Marcelo durante una reunión. «Pero cada día contigo, Valentina, es una segunda oportunidad para ser el padre que mereces». La relación entre ambos había evolucionado significativamente a lo largo de los años. Marcelo había aprendido a respetar el espacio y el tiempo de Valentina, mientras ella, por su parte, reconocía el esfuerzo genuino de él por redimirse. «No he borrado las heridas del pasado», había dicho Valentina una vez a Teresa, «pero al mirar lo que hemos construido juntos, veo que es posible encontrar algo hermoso incluso en medio del dolor». La vida personal de Valentina también dio un giro cuando conoció a Manuela, una niña de 8 años que vivía en un refugio. Al igual que Valentina, Manuela usaba una silla de ruedas y había pasado por traumas de abandono. Valentina la conoció durante una visita de la Fundación Alas para Soñar y sintió una conexión inmediata. «Me recordó a mí misma», le contó a Teresa después. «La misma fuerza, las mismas ganas de ser amada, aunque el mundo le haya intentado decir lo contrario. El proceso de adopción fue largo, pero Valentina nunca se rindió. Cuando finalmente llevó a Manuela a casa, fue recibida con una fiesta organizada por Teresa, Antonio y Marcelo. La niña, inicialmente tímida, pronto encontró consuelo en el amor y cariño que Valentina le ofrecía. Teresa, con lágrimas en los ojos, dijo: «Estás cerrando el círculo, mi niña. Todo lo que recibiste, ahora lo estás transmitiendo». Manuela se convirtió en el centro de la vida de Valentina. Pasaban las tardes tocando música juntas, explorando el patio de la casa donde Valentina había crecido y hablando sobre sus sueños. «¿Qué quieres ser cuando seas grande, Manuela?», preguntó Valentina una vez. La niña respondió sin dudar: «Quiero ser como tú». A los 40 años, Valentina también reflexionaba sobre el impacto de su música. Aunque sus compromisos con el instituto y la fundación ocupaban gran parte de su tiempo, nunca dejó de cantar. Su álbum más reciente, Corazón Completo, era una obra madura que mezclaba memorias personales con mensajes universales de empatía y superación. La canción principal, escrita durante un momento de introspección, se había convertido en un éxito global, resonando con personas de todas las edades y culturas. Durante la gira de lanzamiento del álbum, Valentina se aseguró de llevar a Manuela con ella.
La niña, que adoraba estar detrás de escena y ver a su madre ensayar, pronto se convirtió en una pequeña celebridad entre el equipo. «Mi mamá es la mejor cantante del mundo», decía con orgullo, provocando risas y sonrisas de todos a su alrededor. Uno de los momentos más emotivos para Valentina ocurrió durante una conferencia global de tecnología asistiva, donde fue homenajeada con un premio por su trayectoria e impacto social. En su discurso de aceptación, agradeció no solo a sus colegas y seguidores, sino también a su familia. Antonio y Teresa me enseñaron lo que es el amor incondicional. Marcelo me mostró que el perdón puede abrir puertas a cosas que creíamos imposibles. Y Manuela, bueno, ella me recuerda todos los días que el futuro está lleno de posibilidades. Toda la sala se puso de pie para aplaudir, con lágrimas en los ojos. Teresa y Antonio, que estaban en la audiencia, no podían ocultar su orgullo. «Ella no es solo nuestra hija», dijo Antonio emocionado. «Ella es del mundo». A medida que pasaban los años, el legado de Valentina continuaba creciendo. El Instituto Valentina Montero de Tecnología Asistiva se expandió a decenas de países, mientras la Fundación Alas para Soñar llegaba a comunidades que nunca antes habían recibido apoyo. Valentina se convirtió en un símbolo no solo de superación, sino de acción concreta para transformar vidas. En un momento de reflexión, durante una tranquila tarde con Manuela, Valentina le dijo: «¿Sabes, mi pequeña? Todo lo que hice fue porque quería que el mundo fuera un lugar mejor para ti y para todos los que vienen después de nosotros». Manuela la miró con admiración y respondió: «Lo lograste, mamá, cambiaste el mundo». Y en ese momento, Valentina supo que, a pesar de las cicatrices y los desafíos, había logrado algo que ni siquiera ella misma habría imaginado. No solo transformar su propia vida, sino crear un futuro más inclusivo, esperanzador y humano para millones de personas. Su legado, al igual que su música, viviría para siempre. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.